Ahí vamos. Y era acá, no era acá. Ahí está. Compartir. Listo. Bueno, yo tomé como eje el tema de la teoría política y la autoobservación del sistema que estaba planteado, que bueno, que de alguna manera quedó alimentado con todo lo que ustedes fueron planteando, fueron diciendo en las presentaciones, pero bueno, me pareció que era un ordenador interesante porque, bueno, porque esta es una teoría política y en algún sentido me parecía significativo tomar el modo en que una vertiente teórica de las que trabajamos conciben el territorio, digamos, teórico y conceptual de la disciplina, ¿no? Yo primero quería, digamos, tomé Easton y Luhmann. De Easton hay bastante menos para decir, no solo porque el texto es corto, sino porque la preocupación por definir, digamos, en qué consiste la labor de la teoría política es menos visible. Igual me parece que en cualquiera de los dos autores hay un aporte interesante, por lo menos para esta materia en la cual siempre es como que uno tiene necesidad en el recorte, digamos, de los contenidos del programa, de justificar en qué se diferencia una teoría 3 de una teoría 2, sobre todo, porque en términos temporales tampoco es tan marcada la diferencia. Y bueno, más allá de que efectivamente hay unos contenidos mínimos que yo no redacté y que tengo que respetar, pero es cierto, digamos, que hay un criterio que me parece que me permite englobar esos contenidos mínimos que son como el piso del contrato académico, con algún criterio, que es el de la autoproblematización. Todas las teorías políticas que trabajamos en este programa en general tienen un costado de interrogación acerca de la definición del perfil que adoptan, de los contenidos sobre los que trabajan, digamos, la orientación que le dan al campo de la teoría política. Digamos, uno podría decir, parafraseando a Luhmann, es que las teorías políticas que trabajamos en el programa, digamos, despliegan la práctica de la autoobservación. Son teorías políticas que se autoobservan, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que ese era un buen eje, ¿no? para articular los contenidos de los dos textos. En el caso de Easton, brevemente, sobre todo porque no hubo nadie que lo presentara, me interesaba dejar sentadas algunas cuestiones en relación a la definición de sociedad, que él caracteriza como el conjunto articulado de diferentes segmentos funcionales o subsistemas. Y acá esto de alguna manera también ilumina un poco lo que hemos venido diciendo sobre Luhmann, ¿no? ¿Qué es un subsistema? Un segmento funcional de ese gran sistema más abarcador, que es de ese gran sistema que es la sociedad, ¿no? Un segmento funcional, ¿por qué? Porque, bueno, se rige con una lógica en la cual las variables que lo componen apuntan a, digamos, resolver distintas cuestiones funcionales, ¿no? El sistema político, ¿qué sería en el marco de esa sociedad que es el gran sistema omniabarcador? Bueno, es el conjunto de interacciones por medio de las cuales se asignan autoritativamente valores en una sociedad. Digamos, el segmento funcional del sistema político, ¿cómo se explica? Bueno, por esta función de asignar autoritativamente valores en una sociedad. Siempre digo autoritativamente, es la palabra que aparece en el texto. A veces a mí me resulta un poco incómoda, prefiero decir que se asignan valores de una manera vinculante. Y vinculante, ¿por qué? Porque, bueno, tiene, digamos, capacidad de sanción en el caso de que esos valores sean rechazados, ¿no? Y en este plano, digamos, ¿cómo concibe Easton los aportes específicamente de una teoría política sistémica? Porque, como les contaba la otra vez, Easton presenta su desarrollo conceptual en el marco de la historia de la disciplina, digamos, de la ciencia política y de la historia, digamos,
las ciencias sociales en general, ¿no? Inscribe el giro sistémico, podríamos decir, en el marco del notable desarrollo que habían tenido los enfoques conductualistas. Entonces, en algún sentido, lo que le interesa es remarcar qué es lo que le suma el enfoque sistémico al análisis de un tipo de procesos sociales caracterizados por comportar ese segmento funcional dedicado a o orientado, digamos, a la asignación autoritativa de valores, ¿no? Bueno, ¿qué le suma el análisis sistémico, la perspectiva sistémica a la comprensión, ¿no?, de ese segmento funcional que es el sistema político? Básicamente, él lo que dice es que la teoría política hasta ese momento digamos, tenía como una preocupación clave que era la estabilidad del sistema y que, bueno, no le interesaba pensar cómo el sistema había llegado a ese punto de estabilidad o si esa estabilidad en realidad era el objetivo perseguido o en algún momento era puesta en tela de juicio y, digamos, se veía sacudida por un conjunto de acciones afirmativas, acciones positivas, le dice él, tendientes a trastorcar, digamos, a alterar esa estabilidad para reemplazarla por otro esquema de estabilidad, ¿no? Entonces, lo que él va a plantear es que la teoría política sistémica, por un lado, digamos, esto me olvidé ponerlo, es una teoría empírica, ¿no? Él dice, bueno, estamos hablando no de teorías en abstracto, sino de teorías que trabajan sobre procesos empíricos, procesos objetivables, y lo que le aporta, digamos, el enfoque sistémico es la posibilidad, digamos, de reconstruir un escenario de situaciones muy complejo en el cual la estabilidad es una de las alternativas, pero no es la única, digamos. Hay en ese escenario, digamos, múltiple, en el cual puede haber situaciones en las que la que se persigue es la estabilidad y otras situaciones en las que lo que se persigue es la transformación de un orden para, digamos, llegar a un nuevo esquema de estabilidad. Bueno, la teoría, los enfoques sistémicos, de alguna manera, digamos, incorporan la posibilidad de abordar situaciones que no quedan incluidas en esa lógica ideal típica, ¿no? Que en un punto, dice él, responde a un esquema valorativo, ¿no? Bueno, finalmente, porque lo que se valora es la estabilidad, la permanencia, bueno, se construye todo un arsenal teórico tendiente a explicar cómo funciona, digamos, la estabilidad. Pero bueno, eso no deja de ser un esquema ideal típico que en realidad restringe la posibilidad de incorporar al análisis situaciones variadas, ¿no? Y en este sentido, lo que va a plantear Easton es que la teoría política sistémica tiene una estructura teórica, conceptual, dice él, más expansiva, más completa, flexible, ¿no? Que permite, como decíamos antes, explicar no solo la estabilidad del sistema, sino las situaciones en las que los miembros de un sistema pueden desear, dice él, destruir un sistema anterior mediante acciones positivas. Y en todo caso, llegar a una situación de estabilidad nueva, novedosa, diversa, con respecto a la anterior. En el caso de Luhmann, digamos, la idea de sociedad con la que trabaja Luhmann tiene que ver con, bueno, también, digamos, piensa la sociedad como un sistema, sistema social omnicomprensivo. Digamos. El gran sistema que reúne a todos los subsistemas es la sociedad, tanto en Easton como en Luhmann, ¿no? Entonces, la sociedad, ¿qué es ese sistema social? Omnicomprensivo que ordena todas las comunicaciones posibles entre los hombres. La sociedad, ¿cómo se organiza? En subsistemas, pero, digamos, esta articulación entre distintos subsistemas, como decíamos antes, no dispone de un órgano central, no tiene ni un vértice ni un centro. Y esto es importante, como decíamos antes, para pensar la crítica al estado de bienestar bajo el cariz de
la pretensión de la lógica welfarista de resolver todos los problemas y por lo tanto suponerse a sí mismo, digamos, como por encima de los otros subsistemas, ¿no? Cada uno de los subsistemas de ese gran sistema social omnicomprensivo que es la sociedad, actualiza, digamos, a la sociedad desde un punto de vista singular, dice Luhmann. Cada subsistema actualiza la sociedad desde un lugar singular, desde un punto de vista singular, según la perspectiva, digamos, inherente al vínculo sistema-entorno que se establece desde ese subsistema, ¿no? Y la otra cuestión fundamental para entender el enfoque luhmanniano se, digamos, resume en esa fórmula que ya hemos repetido varias veces, que es que la sociedad no está formada por hombres, sino por comunicaciones. ¿Qué es el sistema político dentro de ese gran sistema omnicomprensivo que es la sociedad? Bueno, es un subsistema que es autorreferencial, porque produce, como dice Luhmann, y reproduce por sí mismo los elementos de los que está constituido, que son las decisiones políticas. Y cómo funciona, digamos, el sistema. Ah, y una cosa que me olvidé de poner acá es que también Luhmann, digamos, va a marcar como el sesgo particular del subsistema político, que es esa capacidad, digamos, de garantizar de manera vinculante la circulación de determinado tipo de prestaciones, ¿no? En algún sentido, justamente esta capacidad autoritativa, como diría Easton, Easton en relación a valores socialmente aceptados, en el caso de Luhmann, autoritativo vinculante en relación a determinadas cadenas de prestaciones comunicativas, ¿no? Pero bueno, lo propio del sistema político tiene que ver también con esta capacidad de establecer fórmulas vinculantes en relación a la lógica de las prestaciones comunicativas que están en discusión, ¿no? La otra cuestión que trabaja Luhmann, que me parece significativa, que ustedes también desarrollaron, es el vínculo, digamos, entre sistema político y autorreferencialidad, teniendo en cuenta que el concepto de sistema en Luhmann incluye de suyo, ¿no?, la idea de autorreferencialidad. Esto no sería algo singular del sistema político, sino que todos los sistemas o subsistemas, si ustedes quieren, tienen como uno de sus rasgos constitutivos la autorreferencialidad. La cuestión es cómo funciona la autorreferencialidad en el marco del sistema político. Por un lado, como también ustedes dijeron, creo que esto lo planteó Tony, desde una perspectiva sociológica, digamos, el vínculo entre autorreferencialidad y sistema político es el resultado de una evolución sistémica, ¿no? Y la autorreferencia política tiene que ver con ese proceso de diferenciación social específica de los sistemas políticos en la modernidad. Las sociedades modernas son sociedades marcadas por la diferenciación funcional y en el marco de esa diferenciación social funcional, la autorreferencia política, bueno, tiene que ver, como les decía antes, con esa capacidad de generar lazos vinculantes en el marco de determinadas prestaciones comunicativas. Luhmann dice que la autorreferencia de toda política, que es lo que determina que por sí misma, digamos, lo que es políticamente posible, no puede excluir nada apoyándose en la lógica. Y esto también tiene que ver con lo que decía Tony antes, ¿no? Que la idea de bienestar, la amplitud, digamos, de la idea de bienestar es el correlato semántico de la autorreferencia, ¿no? Porque la autorreferencia política, digamos, es lo que permite definir lo que es políticamente posible. Y en este sentido, digamos, no hay nada que fije un límite. Como es autorreferencial, se alimenta a sí misma, digamos, nada podría quedar afuera de esta lógica de definición de lo que es políticamente posible, ¿no? Y esto es fundamental para entender la lógica del estado de bienestar que responde a
inclusión continua, indetenida, digamos, de nuevas prestaciones, ¿no? Porque como efectivamente, digamos, nada dice qué es lo que se puede excluir, porque la política, el sistema político en tanto autorreferencial fija aquello que es políticamente posible, bueno, efectivamente entonces el estado de bienestar siempre puede incluir algo nuevo, ¿no es cierto? Y lo que les decía antes, esta idea, ¿no?, de que la autorreferencia es un principio de conservación, pero no de racionalidad. De allí que haya, digamos, necesidad de suscitar la pregunta por las posibilidades de la racionalización política, sobre todo en relación a la esfera de la administración, que es la esfera de diferenciación técnica funcional, digamos, más especializada, ¿no?, en las sociedades modernas. Y esto me parecía fundamental ubicarlo, digamos, en este punto de la presentación, porque es lo que conecta, lo que después va a conectar también con la idea, digamos, del vínculo entre teoría política y sistema político, ¿no? Porque, bueno, si la autorreferencia, como decía antes, es un principio de conservación, no de racionalización, habrá que ver con qué instrumentos se racionaliza esa lógica, digamos, de definición de lo que es políticamente posible, digamos, si no hay un límite. Si solo la política define lo que es políticamente posible y esto es un principio de conservación y no de racionalización, ¿dónde encontraremos un punto de apoyo para esa lógica de racionalización, sobre todo en lo que refiere a la esfera de la administración? ¿Cuál es la función del sistema político para Luhmann? Como decíamos antes, la capacidad de imponer decisiones vinculantes, y esta función a su vez presupone el desarrollo de procesos decisionales que permiten disponer de la fuerza física, ¿no? En un punto, digamos, esto contacta con la tradicional idea weberiana del Estado, que es el que ejerce el monopolio de la fuerza física, y como dice Weber, ¿no?, que, digamos, el instituto político con mayor pretensión legítima de universalidad, porque, bueno, digamos, las decisiones que surgen del Estado las tenemos que acatar todos, las que surgen de un grupo de creencias las acatan los creyentes, las que surgen, no sé, de la conducción de un club de fútbol las acata, o de un club deportivo las acatan los socios, pero las que surgen del Estado las tenemos que acatar todos, y digamos, esta capacidad, digamos, de darle un carácter vinculante universal a las decisiones que surgen del sistema político, en este caso, digamos, sistema político estatal, tienen que ver, dirá Luhmann, con la capacidad de disponer de la fuerza física, ¿no? La otra cuestión que aparece en Luhmann, que es fundamental para entender su análisis del estado de bienestar, tiene que ver con la distinción entre función y prestación, digamos, ¿sí? La función está ligada a la capacidad de imponer decisiones vinculantes a través del recurso a la fuerza física. Bueno, no todas, digamos, función y prestación no es lo mismo. No todas las prestaciones responden a la lógica funcional, y por lo tanto, esta distinción, dice Luhmann, entre función y prestación permite la autocorrección del sistema, digamos. Si, el problema con el estado de bienestar sería ¿no?, que finalmente en la especialización funcional concibe que todas las prestaciones de las que se hace cargo son necesarias, ¿no? Y en realidad para Luhmann no es así. Entonces, distinguir entre función y prestación es lo que va a permitir la autocorrección del sistema político. El tema, digamos, con el estado de bienestar es que ha incorporado aspectos cada vez más amplios de los modos de vida de la población en el ámbito de las prestaciones políticas, y por lo tanto, dice él, tenemos un doble proceso, ¿no?, de ampliación de las prestaciones que discurre de modo paralelo a la diferenciación funcional del sistema político. Y paralelo, justamente, digamos, quiere decir, en algún caso, divorciados, ¿no? No siempre están coordinadas. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, justamente diferenciar lo específico del sistema político, que tiene que ver con la lógica funcional, de las prestaciones
que en el estado de bienestar se han expandido a un punto prácticamente para el humano inabarcable, y que es lo que produce la inestabilidad del estado de bienestar, ¿no? En la medida, dice Luhmann, en que tiene que reaccionar ante necesidades que él mismo ha creado, pero que no sabe cómo resolver o que no supo predecir. En este marco, entonces, ¿qué le cabe a la teoría política? Por un lado, dice Luhmann, la teoría política debería renunciar a la pretensión de que en su condición de ciencia o en su vinculación con la ciencia puede comprender, explicar y mejorar la realidad de un modo más completo y complejo de aquellas instancias que actúan cotidianamente en el sistema, ¿no? La teoría política no tiene un lugar privilegiado, no puede, digamos, arrogarse la función de comprender, explicar y mejorar, digamos, porque además mejorar, la idea de mejorar supone un juicio de valor acerca del modo en que está discurriendo, digamos, la propia dinámica del sistema, y no lo puede hacer porque no está en un lugar privilegiado con respecto a las otras variables o instancias que funcionan cotidianamente en el marco del sistema, ¿no? Lo que puede hacer es articular la autoobservación del sistema político. Dice Luhmann, la tarea de la teoría política es habilitar una forma de autoobservación del sistema político desde adentro del sistema político, pero que incluya al resto de los sistemas observantes. Y esto es lo que él entiende por tarea de observación de la observación, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas, digamos, observantes dentro del sistema político? Bueno, los sistemas de monitoreo que el mismo sistema gestiona, ¿no? Como formas de autocontrol, pero la cuestión es cuál es la capacidad, digamos, de estos sistemas de monitoreo, no sé, hoy diríamos evaluación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, bueno, en sí mismos, digamos, cuál es la capacidad de observación de estas técnicas, digamos, que para él funcionarían como sistemas observantes. Bueno, en realidad, como decíamos antes, decían ustedes antes, ¿no? Como la lógica es la del black box, bueno, digamos, esto implica que no son transparentes las lógicas de los distintos subsistemas. Lo que, digamos, puede hacer la teoría política es coordinar esa forma, digamos, de autoobservación, articular esas formas de observación, ejerciendo esta tarea de observación de la observación, ¿no? Y él dice que de esta manera, con la política gana en comprensibilidad. ¿Qué hace la teoría política en el estado de bienestar? Acuérdense que ya la otra vez habíamos dicho que, digamos, lo que él desarrolla en este libro, según él mismo, no es solamente una teoría del estado de bienestar, porque hay muchas teorías del estado de bienestar. Lo que él va a plantear en el libro es la funcionalidad, digamos, la especialización funcional, podríamos decir, la eficacia funcional, si ustedes quieren, de la teoría política en el estado de bienestar, ¿no? Y en este sentido, una de las tareas de la teoría política es aportar a la evaluación de la expansión de las prestaciones, ¿no? Porque, bueno, esto implica que el sistema político avanza sobre otros sistemas, ¿no? Cuando el sistema político pone, no sé, fija una política de precios máximos o de salarios mínimos, avanza sobre la lógica de otros sistemas, ¿no? Entonces, la teoría política, digamos, le aporta al estado de bienestar esta, digamos, capacidad de iluminar, de evaluar qué es lo que ocurre cuando avanza sobre otros sistemas, cuando las prestaciones que incorpora a su agenda avanzan sobre otros subsistemas, ¿no? En este sentido, digamos, la teoría política, digamos, asume este proceso, como decía antes, de coordinación de la autoobservación, dotando, digamos, este proceso de posibilidad de autocrítica, ¿no? ¿Y la autocrítica qué es? La autocrítica es asumir para Luhmann la capacidad de reconocer los límites de las prestaciones que incorpora, digamos, de las prestaciones que puede asumir el estado de bienestar, ¿no? Se trata de pensar que, digamos, las posibilidades para resolución de problemas que surgen del sistema político
son limitadas, ¿no? Tienen unas condiciones específicas limitadas a la propia dinámica de este modelo tripartito que ustedes vinieron analizando y que por lo tanto no está en condiciones de resolver todos los problemas que se generan en los otros subsistemas. Y para cerrar, acá hay una frase lumaniana muy afín a la teoría Rosenkrantz. Luhmann dice, al apoyarse en decisiones vinculantes, la teoría política se decide por la crítica al estado de bienestar. Crítica no significa rechazo, no se trata de rechazar el estado de bienestar, pero sí se trata, digamos, de que en la elección de la teoría se deben mantener abiertas las posibilidades de rechazo. Crítico es solo quien está en situación de decir no, no a más libertad, a más igualdad o a más seguridad. Las opciones políticas no se garantizan entonces por los valores rectores en sí. Solo son, en la medida en que sea posible y justificable, el empleo de decisiones vinculantes. Fíjense que de alguna manera, esto también está en sintonía con otra de las hipótesis del texto de Luhmann, ¿no? Que el problema del estado de bienestar es que asume una cantidad de prestaciones desbordantes, digamos, que responden a la lógica de la reparación, es decir, que responden a un criterio de igualación, digamos, de igualación de los que se considera que han sido más desaventajados, ¿no? Por el proceso de la modernización, mientras que la modernización avanza en un proceso de diferenciación funcional, ¿no? Entonces, cómo, digamos, el problema del estado de bienestar también radica en esta tensión continua entre la lógica de la igualación y la lógica de la diferenciación funcional. Y si bien no se trata de rechazar al estado de bienestar, sí la teoría política tiene que, digamos, asumir su función crítica que consiste, como dice él, ¿no? En poder decir no a más libertad, a más igualdad o más seguridad cuando las demandas, digamos, que asume el estado de bienestar saturan, digamos, las posibilidades propias de la dinámica del sistema político, ¿no? Cuando las prestaciones que asume como propias desafían, digamos, las posibilidades del sistema digamos, de recurrir a estos recursos, digamos, vinculantes que tienen como correlato la posibilidad de aplicación de la fuerza física, ¿no? Para un conjunto de reclamos o de prestaciones que, bueno, que de alguna manera desbordan la lógica del sistema político. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que les haya quedado para plantear. Por mi parte no, Dale. No, por mi parte tampoco. Bueno, después entonces les subimos en el PowerPoint, en el Facebook el PowerPoint, que es muy acotado, es una síntesis muy, digamos, estrecha, pero bueno, que de alguna manera intenta señalar algunos puntos, digamos, en esta hoja de ruta que siempre les decimos que son las consignas, ¿no? Para leer los textos desde un lugar singular. En este caso era para pensar justamente el modo, digamos, en que concibe Luhmann la teoría política, ¿no? Como lugar de autoobservación del sistema. Y bueno, por lo menos me interesaba que queden algunas cuestiones para que después ustedes puedan hacer el ejercicio, ya que ahora lo han leído, lo han presentado tan minuciosamente en los capítulos del texto, bueno, que ahora hagan como una lectura más transversal y busquen en aquello que leyeron, bueno, qué elementos habría para responder a esta inquietud, ¿no? Por despejar el modo en que Luhmann concibe a la teoría política como lugar de autoobservación del sistema. Dali, una pregunta. Sí, Tony. ¿Algún texto complementario, algún comentarista de Luhmann que podamos leer para orientarnos un poco? Vieron que está citado en una de las clases, el texto de von Weimar, Teoría Política en el siglo XX. Ajá. Yo no sé si eso está disponible, pero si no se los escaneo, no sé, Alice.
Ajá, sí, eso te iba a decir, si lo podés escanear, porque yo lo busqué en el Dropbox y No, no lo encontré y lo no busqué en creo que internet esté y en no el lo encontré. Dropbox. Yo no recuerdo tenerlo ni haberlo subido, así que Bueno, lo... está en la biblioteca el libro, igual digo por bueno. si alguno lo quiere saber, pero voy a escanear el capítulo, digamos, es los enfoques sistémicos, pero le dedica la mayor parte a Luhmann, así que se los escaneo y se los mando, es muy, muy sencillo, es un lindo texto el de von Weime, así que Y se los otra escaneo. cosa, Sí. ¿cómo seguimos la clase que viene? ¿Qué tenemos La que clase que diferenciar? viene es una clase, ya, digamos, la da Fernando en modalidad virtual. No sé, Ali, porque yo les digo la verdad, el programa me atrasé para entregarlo, con lo cual no debe haber entrado en la sesión del consejo directivo que correspondía. Pero bueno, la coordinación de la carrera lo envió cuando yo lo mandé, y yo se lo mandé, digamos, le decía a Lina que lo subimos igual al programa. No sé si ustedes lo han visto, pero ya tiene todas las clases organizadas de acá a fin de año. Esperen que ya les digo. Sí, subido está. Sí, creo que está. Sí, sí está esta. Sí, nos manejamos con eso así, si no se modificó, digamos, sí. Mala mía. Por cualquier cosa, esperen que lo Sí, yo chequeo. no sé si... Ajá, sí, por todas Así, estas sí. cuestiones de feriados y todo esto, No, sé si... justamente por eso agregamos la clase de hoy, Y para, ahí digamos, quedaríamos... no alterar tanto el cronograma, teniendo en cuenta que los miércoles han sido días muy afectados por distintas cuestiones. Ya había habido un paro un miércoles, bueno, el 18. ¿Cuándo sería el 22? No. La próxima, El Miércoles 15. 15 virtual. Sí, claro, virtual, la dice. próxima es el miércoles 15. Sí. Sí, ya figura como virtual Estamos. acá esa clase, así Claro, que sí, sí. con los textos de Elster y Ramírez Martínez. Claro. Lo que va a trabajar Fernando es el tema de la racionalidad del sujeto, la racionalidad del sistema y la crítica feminista del sistema político Estado centrado. Y después, en la otra clase, la del 22, es presencial y ya están las consignas de la discusión, que sería bueno, digamos, que ordene la lectura, no sé si que ordene la lectura de los textos, pero que les permita, digamos, leer los textos con un problema en vistas, ¿no? Para que no sea tan lineal también la exposición. Entonces, ya están también los ejes definidos de antemano, como para que cuando ustedes lean los textos, bueno, traten de ver de qué manera pueden recoger elementos para pensar en torno a esas consignas, ¿no? Pero bueno, la próxima clase es virtual y sería con Fernando. Bueno. Genial, Lali. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.